Nuevo programa de Jóvenes y el Campo, como todas las semanas, por la pantalla de Chacra Televisión. Vamos a abordar dos temáticas. Por un lado, el gerente técnico de APRESID nos va a contar sobre bioeconomía y algunos nuevos lanzamientos. Y por otra parte, tendremos también una charla con un productor ganadero de la zona de Santa Fe, expresidente de Ateneo CRA. Ahora sí, les doy la bienvenida y comenzamos con la charla que tuve con Maico Mancilla, gerente técnico de APRESID. Será en formato virtual a partir de las 8:30 de la mañana y tendremos dos grandes referentes de la bioeconomía, no solamente a nivel nacional, sino que incluso a nivel internacional, como Fernando Vilela, ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA, titular del área de bioeconomía, y Roberto Bizán, también un gran economista que trabaja justamente en el posgrado también de bioeconomía que tiene el ICA. Así que bueno, vamos a estar con ellos charlando sobre las oportunidades que representa eh, para la Argentina en un contexto internacional en el que la tendencia va hacia la descarbonización de la economía y donde todos los recursos biológicos pueden reemplazar muchos derivados del petróleo y de la síntesis química. Es una tarea articulada entre APRESID, el INTA y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Me gustaría saber cómo fue ese proceso de articulación y dónde será la charla, aunque sabemos que después va a ser en formato virtual para todos los que la quieran ver. Así de bueno, la Chacra de Valor Agregado es una iniciativa del programa Chacras de APRESID y se conformó hace algunos años con la ayuda del INTA y empezamos a transitar este camino de buscar proyectos que tengan que ver con el agregado de valor, ¿no es cierto? Hoy la bioeconomía, que es justamente la aplicación de conocimientos y tecnología a los recursos biológicos, nos permiten hacer esa parte de la agregación de valor y encontramos en la chacra una forma colaborativa de poder analizar estos proyectos, evaluarlos y también poder concretarlos. ¿Qué podemos llegar a encontrar ese 29 de abril, además de dos disertantes importantes? Bueno, además de esto vamos a poder encontrar la posibilidad, o sea, también de que les contemos parte de estos proyectos que venimos trabajando, que tienen que ver con las proteínas vegetales, con las carnes premium, con carbono neutro, con la posibilidad de obtener biomateriales a partir de fibras vegetales o biofertilizantes a partir de los residuos urbanos. Entonces, creo que va a ser un gran espacio para emprendedores, para profesionales, para productores, no solamente que se inmersen por un momento en el mundo de la bioeconomía, sino que también puedan encontrar una alternativa concreta para poder ser parte de estos proyectos de diferentes áreas, ¿no? Todos temas muy atravesados por la sustentabilidad. Así es, así es. Bueno, justamente es uno de las premisas de la bioeconomía, ¿no? Tratar de utilizar de forma inteligente los recursos que garanticen su sostenibilidad. ¿En dónde se pueden inscribir y cómo pueden hacer y acceder para ver esta charla? Buenísimo. Tenemos un link de inscripción que le compartimos a quienes quieran participar y nosotros luego le vamos a enviar el link de Zoom para que puedan conectarse. Arrancamos con la inscripción antes de ayer, ya tenemos unos 60 inscriptos, así que bueno, creo que va a ser una jornada muy convocante. Bueno, Maico, por último me gustaría que nos cuentes un poco de la tarea de APRESID, cómo ha sido un balance del año 2021 y qué perspectivas, más allá de este evento que es muy importante, tienen para este 2022. Bueno, en lo que respecta a la chacra de valor agregado de APRESID, estuvimos trabajando mucho en lo que es, primero, conocer por dónde pasan las oportunidades para desarrollar proyectos de valor agregado y, por otro lado, cómo evaluar esos proyectos, ya que estuvimos reunidos con un montón de emprendedores
que nos han presentado su modelo de negocios, y bueno, dentro de esa gran variedad de proyectos, algunos son los que antes te mencionaba, que tienen que ver con las proteínas vegetales, los biomateriales, los bioinsumos, y otros tienen que ver ya con la SACTEC, ¿no? Con todo lo que son las nuevas tecnologías, y ahí empezamos a ver que hay proyectos, por ejemplo, que buscan solucionar el problema de la conectividad en áreas rurales, proyectos que tienen que ver con la mejora genética de cultivos, o la valorización del aceite, por ejemplo, de una especie como el ricino, para la industria cosmética y la industria gastronómica. Entonces empezamos a ver que hay una gran cantidad de este tipo de proyectos, y bueno, un poco por un lado estamos avanzando en la concreción de 3 de ellos, y también la posibilidad de conformar un fondo de inversión, que más adelante vamos a tener algunos detalles, pero para invertir en este tipo de proyectos, sobre todo los que tienen más que ver con el agri-food tech. Así que son un poco de las actividades que estuvimos trabajando este año. También el año pasado hicimos un viaje a Rosario a visitar todo el ecosistema de innovación. Estuvimos reunidos con incubadoras de empresas, con aceleradoras, también con emprendedores. Y hoy por hoy estamos trabajando en conjunto con un montón de instituciones, en alianzas estratégicas que nos permiten poder encarar estos proyectos de una forma más colaborativa, ¿no? Yo creo que es un poco la propuesta de valor que tiene la Chacra. Hoy estamos trabajando en conjunto con Nesters, con CREA, con la Bolsa de Comercio de Rosario, el área de innovación, con Endeavor, con el INTA, y con diferentes actores que justamente de entre todos aportamos un granito de arena para poder empujar todo esto que es la innovación en el agro. Claro que sí, bueno, y como ya sos parte de la casa, te hemos entrevistado en otras oportunidades, pero el público se renueva, te voy a preguntar nuevamente, ¿qué le puedes decir a aquellos jóvenes que quieren interiorizarse en estas actividades vinculadas al sector agropecuario, apostar por nuestro país y no saben muy bien por dónde o cómo comenzar con esa labor? Bueno, lo que les puedo decir es que el mundo en los próximos 30 años necesita aumentar un 70% la producción de alimentos, ¿no es cierto? Entonces el agro tiene un gran desafío en ese sentido, pero también no solamente puede producir alimentos, sino que también fibras, energías, biomateriales, o sea, ser la fuente de un montón de precursores que reemplacen a los derivados del petróleo. Eso sin duda está generando una gran revolución de la mano de las tecnologías 4.0 en el agro, y empezamos a ver que un montón de otros sectores de la economía empiezan a vincularse, ¿cierto? No solamente hablamos de la industria alimenticia, sino con todo lo que tiene que ver la industria de los materiales, del turismo sostenible, de lo que hace a los combustibles o a la parte de las energías. Y en este desafío necesitamos de todas las disciplinas, no solamente de las ciencias ligadas al agro, sino también de todo lo que son la informática, la industria del software, el blockchain, y sin duda que todo apunta no solamente a garantizar la seguridad alimentaria, sino que también a hacerlo de forma sostenible, y a poder utilizar los recursos de la mejor manera posible. Esto, como decía, es una revolución que recién alcanza. Estamos viviendo en Latinoamérica, pero también en Argentina, un gran crecimiento de las startups y de este tipo de proyectos que buscan agregar valor. En los últimos 18 meses se ha multiplicado por 2 el crecimiento de la inversión en este tipo de proyectos tecnológicos, y el agro ocupa, y los derivados del agro ocupan un porcentaje importante de esto. Entonces, también creo que desde el mundo se ve a Latinoamérica como uno de los lugares o una de las regiones que más aporte pueden hacer esto, por una cuestión de que tienen
diversidad de clima, superficie cultivable alta en relación a su densidad poblacional, y también muchos profesionales de la industria que pueden aportar estos saltos cualitativos, ¿no es cierto? Hay muchas brechas todavía de crecimiento, tenemos países como Argentina y Brasil que lideran los potenciales de rendimiento en la agricultura, pero todavía tenemos dentro de esos países muchas regiones que están más retrasadas y lo mismo en otros países. Entonces creo que esa integración regional, en la medida que se fortalezca, va a poder ser una región importante en el mundo, sobre todo en la provisión de, como decía antes, de alimentos, energía y fibras. Y ahora sí, nos toca hacer una brevísima pausa. Al regreso seguimos con mucho más de Jóvenes y el Campo por la pantalla de Chacra Televisión. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Continuamos en Jóvenes y el Campo y pasamos, por un lado, de hablar de bioeconomía con Maico Mancilla, ahora a un productor de la zona de Santa Fe que nos cuenta sobre justamente su producción de Brangus y también su parte como gremialista, donde él fue expresidente de Ateneos CRA. Ahora en comunicación virtual con Benjamín Espontón. Él es de la localidad de Santa Fe, expresidente de Ateneo CRA y también productor ganadero especializado en bovinos. Bienvenido, Benjamín. Muy buenas tardes, Mariela. Bueno, me encantaría que nos puedas contar cómo es, o cómo fue, mejor dicho, tu rol gremial y cómo seguís vinculado actualmente a la institución de Ateneos CRA. Bueno, mi rol gremial inició hace unos años. Allá por el 2016 yo ingresé a trabajar con los chicos a nivel nacional. En su momento trabajando con la mesa coordinadora, como se llamaba en un principio. Después de un proceso de institucionalización, llegamos a formar una mesa ejecutiva y un consejo directivo, del cual participé como presidente del segundo periodo en el año 2020, justo con todo el desencadenamiento de la pandemia. Posteriormente, en el 2021, me eligieron como tesorero de Ateneo CRA, y bueno, en marzo dejé mi puesto como tesorero de Ateneo CRA, y hoy en día no estoy participando más ni del consejo ni de la mesa ejecutiva, pero sigo vinculado
con los mayores, ya que trabajamos en conjunto dentro de lo que es la comisión de carne de CRA, en colaboración con Martín Rapetti, que es el encargado de esa comisión. Estamos encargados de toda la parte de elaborar informes y por ahí también dar nuestra opinión joven dentro de cada comisión. Bueno, ya que nombrás la comisión y la mesa de las carnes, ¿qué novedades hay al respecto o sobre qué cuestiones están trabajando actualmente? Se estaba charlando mucho sobre el tema, todos los trasfondos que hay con respecto al IPCBA en material de ferias y eventos a nivel internacionales. También se trabaja con el tema de SENASA en todos los planes de vacunaciones, distintos aspectos también relacionados más a las instituciones, como son habilitaciones de predios feriales, que en este último tiempo hubo varios cambios que se están implementando en la parte de infraestructura de los establecimientos. Se trabajó también sobre buenas prácticas ganaderas, que CRA está participando de todas estas instituciones. CRA hoy en día no participa más ni en la mesa de las carnes ni en el Consejo de la Industrial, entonces por ahí en esas ramas estamos un poco desinformados. Y también trabajamos desde la parte de Ateneo en la parte de capacitaciones. Estuvimos trabajando en capacitaciones con el IPCBA, así que es bastante dinámico. Sí, ya lo creo, Benjamín, por todo lo que nos contás y todas las actividades que estaban abarcando en este momento. En cuanto a tu labor como productor ganadero especializado en bovinos en Brangus, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo se encuentra tu producción y qué perspectivas tenés de cara a este año? Bueno, soy hijo de pequeño productor y en este momento también colaborando con mi padre, que es el dueño en realidad del establecimiento donde trabajamos. Tenemos alrededor de 100 madres, en la cual nos dedicamos a la parte de cría, y en estos últimos años estábamos desarrollando más lo que era extender un poco ese proceso para poder incorporar un valor agregado a través de una pequeña recría, o sea, extender un poco ese proceso. Para ello requirió de mucha inversión en el sentido de poder generar un poco de alimento para todo ese periodo, cubrir los baches invernales y el mayor requerimiento del desarrollo del ternero. Para este año se ve un poco complicado por el inicio que tuvimos, ya que empezamos un año con seca, donde normalmente se empiezan a desarrollar las pasturas como para darle una reserva invernal, o sea, acondicionar los potreros para poder aprovechar en una reserva invernal, y la verdad que se atrasó todo el desarrollo de la actividad. Recién empezó a llover el mes pasado, con lluvias considerables como para empezar a cubrir las demandas hídricas del suelo y de las pasturas, entonces como que venimos un poco atrasados y se está por ver un poco difícil las condiciones de desarrollo de las pasturas y del campo para este invierno y comienzo de primavera, si es que se atrasan un poco las lluvias en primavera, como se viene notando en estos últimos años. Claro que sí. Esta situación de sequía trajo emparentado lo que estamos llamando en este momento como escasez de hacienda. ¿Ustedes lo ven reflejado en la región? ¿Y cómo creen que los productores pueden llegar a resolver? Porque en cuanto a la inflación, las cargas impositivas y todo, dificultan que se siga apostando y se pueda producir más. La verdad que se ve muy difícil la situación, porque las cargas impositivas, la falta de comercialización, los campos no están bien, no hay un flujo de comercialización continuo, o sea, está muy caído. Se lo ve bastante difícil. No veo un buen año productivo en toda la región. La verdad que
se va a ver una muy baja producción este año. Creería que los productores, hay que ver también toda la parte financiera, que la verdad que está todavía muy tranquilo y se está necesitando muchísimo de eso. Y para el pequeño productor todavía es más difícil porque por ahí salen créditos con tasas accesibles, pero es muy difícil llegar a armar las carpetas a tiempo, de poder presentar los proyectos a tiempo, como para poder alcanzar esos créditos que por ahí son más blandos o tasas más blandas que lo ayuden a los productores, y se ve muy, muy difícil la situación. Imagino que también se ven azotados por la situación de retenciones y bueno, todas las medidas que está tomando el gobierno en este momento. Trae mucha angustia y por ahí desgano en los productores, se ve mucho eso. Muchos productores van a salir a manifestarse el día de mañana, entonces creo que hay un malestar general y creo que hay que mostrarlo, en algún sentido hay que mostrarlo. No sé si es la mejor manera, pero creo que de alguna manera hay que demostrar de que no se está trabajando cómodo, no se está teniendo un margen seguro de trabajo, las producciones son bajas, no hay ingresos y se pone cada vez más difícil. Me gustaría saber, en el caso de ustedes, ¿por qué han elegido la raza Brangus? ¿Cuáles son las principales características? Y, bueno, justamente eso, ¿por qué la han seleccionado para ser parte de la producción? Bueno, particularmente a mi padre le gustan mucho las razas negras, y es una zona que es muy golpeada en el invierno por la sequía y en el verano por el calor. Es una zona, o sea, estamos bastante al norte de Santa Fe, entonces es una región donde se necesita un animal más resistente, más adaptado a las temperaturas y a las bajas producciones. Por eso se eligió una raza que sea intermedia, en una buena producción de carne y una buena adaptación al medio. Hoy en día no tenemos problemas con ectoparásitos, pero en su momento sí los teníamos, entonces también nos sirvió para poder sobrellevar estas situaciones, que es una raza que es más tolerable a los ectoparásitos. Bueno, Benjamín, por supuesto, agradecerte esta comunicación y por último me gustaría cerrar con dos cuestiones. Por un lado, ¿con quiénes comercializan actualmente? Si es en el mercado interno o de exportación. Y por otra parte, si tienen algún tipo de perspectiva en cuanto a crecimiento y a posibilidades, pese a la situación que ya veníamos conversando. Bueno, la parte de comercialización, nosotros como somos pequeños productores, normalmente o vendemos en pequeños lotes a consignataria, o tratamos de hacer un contacto directo con algún productor un poco más grande que haga la parte invernada o de feedlot. No tenemos una venta, no tenemos una exportación, ya que nosotros netamente hacemos ternero. Sí tenemos la posibilidad de venderle a algún exportador, porque estamos habilitados como para hacer cría de ternero para exportación, pero no tenemos una cadena directa, ya que la producción que tenemos es muy baja. Pero sí se logran precios bastante acordes, no por ahí un poco pelearlo, porque al ser un lote chico se hace más difícil, pero se trata de buscar esa comercialización que sea lo más rentable posible. Y con respecto al crecimiento, se está tratando de poder generar más pasturas. Es un campo que es muy improductivo porque es mucho monte, tiene parte de tierras blancas, o sea, tierras improductivas, pero tiene algunos sectores como cañadas que son bastante productivas en algunas épocas del año donde no se notan tanto la sequía. Entonces se está tratando de por ahí generar algunas pasturas y tratar de hacer más apotreramientos, cosa de distribuir más ese terreno y que se aprovechen más las pasturas naturales también. Pero sí se sigue trabajando en un crecimiento, en tratar de agregarle un valor a ese ternero, de que no salga un ternero del pie de la madre, que
que se pueda incorporarle algo de valor y poder sacar un poco más de rédito económico de ese ternero. Y ahora sí, momento de despedirme. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan, que están del otro lado todas las semanas aquí presentes en la pantalla de Chacra Televisión. Ha sido un programa muy vasto, muy completo, con diversas informaciones. Por un lado, en materia de bioeconomía, también las producciones ganaderas y todo lo que sucede con la coyuntura política, económica, social de nuestro país. Ahora sí, me despido y los invito a quedarse con toda la programación de Chacra Televisión.